carnaval, todo el mundo se levanta. Por conmemorarse año a año la fiesta del carnaval, hemos unido nuestras voces, un bolivarense y una riocense, por seguir la tradición de nuestros antepasados. Primeramente describimos cómo ha venido funcionando el carnaval, tanto en la sierra como en la costa. Por ejemplo, en la sierra, después que termina el carnaval, compran un chancho, le crían y engordan para el próximo año. Crían gallinas, cuyes, conejos, etc. Cuando faltan 8 días para el carnaval, empiezan a prepararse. Hacen pan, hacen dulce de calabazo. El sábado de carnaval ya tienen listo todo: la chicha, la conserva, el pan, las alcaparras, las papas para el cariucho. El domingo van a misa. Salido la misa, se quedan y después empieza el carnaval. El lunes sigue el carnaval. El día más especial es el martes, donde se preparan bastante comida: el caldo de gallina, las fritadas, el mote, los chihuiles, el cuy asado, el cariucho, la ensalada de alcaparras, la chicha y el ají. Después de la comelona, asientan con un purito. Y el miércoles de ceniza despiden al carnaval después de salir de misa. El domingo siguiente se reúne la banda de músicos, las orquestas, cantantes, y despiden con corridas de cinta, pañuelos y la muerte del gallo compadre, etc. Anotamos también la tradición del carnaval en la costa. El sábado de carnaval por la tarde se reúnen vecinos y familiares en una casa, donde las mujeres con unos tarros de galletas se expresan sus versos y amanecen hasta el domingo cantando y bailando, y quedan de acuerdo para el martes de tarde volverse a reunir en otra casa y amanecen hasta el día miércoles, donde ponen fin a la tradición del carnaval. No obstante, aquí en la costa también se pela chancho, como en la sierra. Esa misma tradición sigue, con gallinas, caldo de gallina y muchas otras cosas que son típicos de la costa. Esto es lo que puedo dar, lo que es el significado del carnaval, las tradiciones de nuestros antepasados, que hoy las seguimos en muchas partes del Ecuador.